Bueno, me alegra mucho estar con ustedes para la primera sesión del segundo módulo de Catalyst Missions en la parte académica. Y en esta parte vamos a estudiar el Antiguo Testamento, un resumen, un panorama del Antiguo Testamento y lo que Dios nos ha dado en esta gran parte de la Biblia que tenemos hoy día. Entonces yo voy a comenzar hoy con la oración, con que Dios nos ayude de interpretar y aprender para que podamos hacer lo que Pablo dijo a Timoteo. Me gustaría leer 2 de Timoteo 2, capítulo 2, 15, y que esto sea para nosotros la meta en estudiar todo el Antiguo Testamento. La Biblia dice, procura, eso es Pablo hablando a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La idea ahí de manejar con precisión realmente significa cortar recto. En diferentes partes la Biblia se refiere a la misma Biblia como una espada, como en Hebreos 4:12 o en Efesios 6. Esta Biblia que tenemos es la espada del Espíritu Santo. Y con la espada queremos aprender cómo cortar rectamente, cómo cortar recto para que podamos usar la Biblia correctamente y para que seamos obreros que no tienen de qué avergonzarnos, pero aprobados por Dios. Entonces yo voy a orar por eso y después vamos a comenzar. Muchísimas gracias, mi Señor Jesús, por la Biblia que nos has dado. Mi Señor, qué tesoro es. Y queremos, mi Señor, simplemente repetir lo que el salmista dijo en Salmo 119. Mi Señor, que tu palabra para nosotros es más dulce que la miel. Ayúdanos en estas sesiones a aprender más y más del Antiguo Testamento para que podamos interpretar la Biblia como los apóstoles, y aún más como Jesús. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Una cosa que yo quiero hacer desde el principio es dar una meta fuera de la meta o más allá de la meta que ya hemos mencionado de ser obreros aprobados. Yo quiero que aprendamos cómo interpretar la Biblia como Cristo interpretó la Biblia. Y para ver cómo Cristo interpretó la Biblia, necesitamos mirar a Lucas 24, cuando él estaba hablando con los dos, la pareja, en el camino a Emaús. Tú recuerdas la escena aquí, el contexto. Tenemos una pareja probablemente que están de regreso. Ellos habían seguido a Jesús. Están de regreso de Jerusalén a Emaús después de la crucifixión de Cristo. Y ellos están pensando que han perdido toda la esperanza de que Él era el Mesías. Y cuando Jesús se unió a ellos en el camino, él comenzaba a hablar con ellos sobre el Antiguo Testamento. Y yo quiero leer Lucas 24, 26 y 27, que dice esto. Cristo está hablando a ellos. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando por Moisés, eso es decir, la ley, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Entonces la forma para Jesús, la forma en que Él interpretaba la Biblia es que todo el Antiguo Testamento, Moisés, la ley y todos los profetas, que es otra manera de referirse a todo el Antiguo Testamento, tiene que ver con Él, tiene que ver con Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, no vamos a interpretar el Antiguo Testamento correctamente si no vemos a Cristo en cada palabra.
pero tenemos que aprender cómo ver la Biblia de esta manera. Y eso tiene que ver con interpretar la Biblia correctamente en su contexto, en su género, en la forma literaria, también en la forma de la historia. Y entonces todo esto es lo que vamos a aprender en este resumen. Y luego cuando estudiamos la teología bíblica y luego cuando estudiamos la hermenéutica o la interpretación bíblica. Entonces esa es una meta, interpretar la Biblia como Jesús interpretó la Biblia para que podamos ser obreros aprobados por Dios. Ok, entonces vamos a comenzar para estudiar el Antiguo Testamento y esta sesión realmente es una forma de introducir este estudio. Entonces si tienes las notas, estamos aquí en la página 1, en la página 1. Y yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Por qué estudiamos o por qué estudiar el Antiguo Testamento? Bueno, muchas veces pensamos que el Antiguo Testamento es difícil interpretar, no entendemos bien, es otra cultura, es Dios en la forma en que Él manejó la relación con Israel, que tiene que ver con mi vida. Ok, entonces tenemos mitos comunes que queremos rechazar. Queremos rechazar estos mitos comunes. Uno es, primer espacio, el Antiguo Testamento es insignificante. De nuevo, el Antiguo Testamento es insignificante. Muchas personas piensan que, este Antiguo Testamento no tiene significado para mi vida. Bueno, tenemos una separación de cultura, una separación de años, de tiempo. ¡Wow! ¿Qué puedo aprender del Antiguo Testamento? Entonces, vamos a ver que no, el Antiguo Testamento es muy significante para nuestras vidas. El segundo mito común es el Antiguo Testamento no es pertinente. No es pertinente, no es significante ni es pertinente para mi vida porque yo no me puedo identificar con las israelitas. Entonces es un poco difícil aplicar el Antiguo Testamento a mi vida. Hay otras, y yo creo que eso es más peligroso, hay otros mitos comunes, un mito común que dice el Antiguo Testamento es inconsistente. Había un teólogo que se llama Marción, hace muchos años, que dijo el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Y queremos rechazar este mito por completo. ¿Sí? Muchas personas piensan que lo que encontramos en el Nuevo Testamento es un Dios de gracia y de amor, y en el Antiguo Testamento encontramos un Dios de ira y de castigo y todo eso. No. Tenemos la continuidad, tenemos la consistencia en los dos testamentos y vamos a ver eso. Un ejemplo de eso es cuando pensamos en el diluvio. Muchas personas piensan que, wow, ¿qué Dios haría eso? Pero cuando pensamos del pecado del hombre y también qué es el infierno que se revela en el libro de Apocalipsis, tenemos consistencia. Dios es un Dios de ira, también en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Así que Él no ha cambiado. Y yo quiero leer un pasaje que es muy importante en este punto y que tenemos que afirmar. Hebreos 13, 8, que dice esto: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su carácter no cambia. Y vemos la Trinidad en Génesis 1, y vemos el mismo Jesús en Hebreos 13, el mismo Jesús en Apocalipsis, el mismo Jesús en toda la Biblia. Entonces su carácter no cambia. Y la otra cosa es que el Nuevo Testamento tiene muchas citas directas del Antiguo Testamento. No tenemos una gran separación del carácter de Dios o su plan para redención. No, es un plan desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Nuevo Testamento tenemos 1600 citas directas del Antiguo Testamento.
Entonces hay una unidad que vemos. Sí, hay unas diferencias que vamos a ver, pero es una unidad en el plan que Dios ha iniciado desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, para entender el Nuevo Testamento tenemos que entender el Antiguo Testamento. Otro mito común es el Antiguo Testamento es incomprensible. Y muchas personas piensan esto, especialmente en las partes que no sabemos por qué están en la Biblia. Yo quería darles un ejemplo de esto cuando no sabemos por qué esto está en la Biblia o es un poco difícil de entender. Segunda de Reyes 2:23. Segunda de Reyes 2:23. Es un pasaje que muchas veces pensamos, ¿cómo aplica esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué está en la Biblia? Es incomprensible. Bueno, según de Reyes 2:23 es cuando tenemos aquí tenemos Elías y Eliseo y están juntos y Elías ya se fue y tenemos Eliseo y él está a punto de tomar el encargado de Eliseo o de Elías, y en 23 leemos esto: después subió de ahí a Betel, y mientras subía por el camino unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él y le decían: sube calvo, sube calvo. Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron dos osas del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De ahí fue al monte Carmelo y desde ahí regresó a Samaria. Y pensamos, no podemos comprender eso, ¿por qué está en la Biblia? Bueno, este tiene propósito. Y vamos a ver qué es el propósito en el plan de Dios que Él ha iniciado y que está llevando a cabo en toda la Biblia. Bueno, yo sé que es una parte un poco difícil de interpretar, pero vamos a ver el propósito. Pero mira aquí, en las notas, el mensaje central: el Antiguo Testamento es invaluable. Invaluable. Yo sé que tenemos, unas dificultades con el Antiguo Testamento. Es difícil interpretar, difícil aplicar. Pero yo quiero que ustedes sepan, el Antiguo Testamento es invaluable. Yo quiero mostrarles por qué. Mira conmigo 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3. De nuevo, Pablo está hablando a Timoteo. Y yo quiero que ustedes lean conmigo verso 14. Verso 14. Timoteo está en este contexto enfrentando la herejía de unos falsos maestros. Ahí en Éfeso él estaba enfrentando cosas como falsos maestros que realmente eso produjo una batalla para él como pastor de la iglesia. Pero mira lo que Pablo le dijo. Tú, hablando de Timoteo, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y que desde la niñez has sabido, y esa es la frase, las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Yo quiero enfatizar, yo quiero enfocarme en esto porque cuando Pablo dice en este contexto sagradas escrituras, él se refería al Antiguo Testamento porque en esta época el Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Entonces, cuando Pablo dice sagradas escrituras, él se refería al Antiguo Testamento, y eso es lo que él dice sobre el Antiguo Testamento. Las cuales que te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo dice que tú puedes ver, gracias a Dios que tenemos el Nuevo Testamento. Bueno, eso es la Biblia. Pero a la misma vez, Pablo dice que tú puedes ver Cristo y venir a Cristo y recibir Cristo por fe, por leer el Antiguo Testamento. Tú puedes ver Cristo en el Antiguo Testamento de la manera que uno pudiera recibir Cristo por la fe simplemente por leer el Antiguo Testamento y las profecías del Mesías. Y por eso tenemos, por ejemplo,
En Romanos 4, cuando Pablo está hablando de la justificación por la fe, él usa a Abraham como ejemplo. Mira aquí en Romanos 4, yo quiero que ustedes vean esto. Romanos 4. Él dice en Romanos 4:2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Y ahora él tiene una cita de Génesis. Y creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham confió en el Mesías que Dios iba a enviar para cumplir con todas las promesas y pactos del Antiguo Testamento, y esa fe de Abraham fue contado a él por justicia. Entonces él fue justificado por la fe. El Antiguo Testamento nos enseña así. El Antiguo Testamento aumenta nuestra fe. El Antiguo Testamento nos puede llevar a Cristo. Entonces es invaluable. Necesitamos el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, la segunda parte aquí en la página 1, tenemos esta pregunta. ¿Cómo debemos estudiar el Antiguo Testamento? Y vamos a estudiar el Antiguo Testamento con tres dimensiones. Tres dimensiones. Yo quiero escribir estas dimensiones en el tablero. Primero vamos a hablar de la dimensión literaria. De la dimensión literaria. ¿Qué es la dimensión literaria? La dimensión literaria se refiere que, bueno, lo que tenemos en la Biblia es un pedazo de literatura. Entonces, en la Biblia tenemos diferentes géneros, tenemos diferentes tipos de literatura, tenemos diferentes autores, tenemos partes ley, partes narrativa, partes poesía, partes profecía. Entonces, es un pedazo de literatura. Entonces, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo según su género, como un pedazo de literatura, ¿sí? Pero a la misma vez tenemos una dimensión histórica. ¿Sí? Bueno, la Biblia no es un cuento de historias que no sucedieron, no es ficción. Bueno, la Biblia es un cuento, es un relato de las cosas que realmente sucedieron. Y nuestra fe se basa en las cosas que han pasado. Sabemos que la crucifixión fue un evento real. La resurrección tiene evidencia. Déjenme darles un ejemplo de esto. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Cuando Pablo está hablando de la resurrección, mira lo que él dijo. Eso aumenta mi fe. 1 Corintios 15, él comienza de hablar de qué es el Evangelio. Y él dice esto, 15:1. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, y a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y mira, aquí tenemos evidencia de que este evento es real, es historia real. Bueno, dice que se apareció a Cefas, después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo dice, yo puedo ir y preguntarles a otros que eran testigos de primera mano a las apariencias de Jesús después de la resurrección. Entonces lo que tenemos no es un relato, no es una ficción, no es una historia no real. No, tenemos verdadera historia, tenemos un relato en que podemos confiar. Entonces tenemos la dimensión histórica y vamos a hablar de eso. Y la última dimensión es la dimensión teológica. Lo que queremos ver en todo. Cuando estamos estudiando la dimensión literaria y la dimensión histórica, queremos ver lo que todo esto nos dice acerca de Dios. Porque toda la Biblia
Toda la Biblia tiene que ver con la revelación de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Dios. Entonces, no simplemente queremos estudiar esto para engrandecer la mente. Bueno, eso está bien, para llenar la mente, para conocer más, pero eso debe llevarnos a la adoración de quién Él es. Entonces, vamos a comenzar. Mucho de la primera parte del estudio del Antiguo Testamento, vamos a hablar de la dimensión literaria y histórica. Y en la última parte, que es para mí la mejor parte, vamos a hablar de la dimensión teológica y lo que Dios está haciendo en todo el Antiguo Testamento para que esta historia sea unida y que nos lleve hacia Cristo. Bueno, vamos a ver eso. Entonces, estudiando el Antiguo Testamento como literatura. Entonces vamos a hablar con la dimensión literaria y esto es un resumen. El Antiguo Testamento es una colección, todavía estamos en la página 1, es una colección de 39 libros. Bueno, en toda la Biblia tenemos 66 libros, pero en el Antiguo Testamento tenemos 39 libros. Y tal vez estás pensando, pero ¿cómo decidieron cuáles libros pertenecían a la Biblia? Bueno, vamos a hablar un poco de eso, pero eso se llama el proceso de decidir en el canon. Entonces vamos a hablar de eso. Pero tenemos los libros canónicos, clasificados tradicionalmente de acuerdo a género. Y muchas veces, tenemos eruditos o maestros, profesores que han visto 4 géneros en el Antiguo Testamento. Tenemos la ley, tenemos la historia, tenemos la profecía y tenemos la poesía del Antiguo Testamento. Entonces, unos dividen los géneros de diferentes maneras, pero normalmente todos están de acuerdo en 4 géneros: ley, historia, profecía y poesía. Y tú puedes dividir el Antiguo Testamento de esta manera: la ley de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, y luego la historia hasta, la literatura de sabiduría o la poesía que encontramos en Job, Salmos, Proverbios, así, y luego los profetas mayores y los profetas menores. Normalmente es como se dividen. Es rico en forma literaria. Uno de los problemas de simplemente pensar en los géneros es que perdemos la forma rica que hay en la Biblia de diferentes formas de literatura, como narraciones históricas, leyes y estatutos, oráculos proféticos, y algunas veces leemos libros como Ezequiel, estamos pensando, wow, mi mente, lo que Daniel me dice no cabe en mi mente, no puedo entender, vamos a trabajar en eso. Genealogías. Yo no sé si has estado leyendo la Biblia, tal vez en Crónicas o Números, y tú piensas, wow, este censo en que hay tantos nombres, ¿qué tiene que ver con mi vida? Pero yo quiero mostrarte lo que tiene que ver con tu vida, porque todas las genealogías nos están llevando a la última genealogía que está en Mateo 1. Si tiene la Biblia, mira ahí en Mateo 1. Y tenemos una genealogía para comenzar este libro. Y tú dices, ¿por qué? Mira el verso 16. Mateo 1:16. Jacob engendró a José, el marido de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Todas las genealogías en el Antiguo Testamento nos ayudan a ver quién pertenece a Israel, ¿sí? ¿Quién es la descendencia de Israel? ¿Quiénes son los descendientes de Israel? Y en última instancia, como Cristo es verdaderamente una israelita y también el verdadero rey de Israel. Y eso necesitamos todas las genealogías para entender
como Cristo es el Rey, y como Cristo es el nuevo Adán, y como Cristo es el nuevo Israel. Teológicamente necesitamos las genealogías para llegar a esta conclusión acerca de Cristo. ¡Wow! Eso es importante. Entonces no debemos despreciar las genealogías del Antiguo Testamento a pesar del hecho que a veces son difíciles. Bueno, tenemos canciones, como cantar en los cantares o en los salmos. Tenemos proverbios de sabiduría, tenemos lamentos como lamentaciones. Yo no quiero hablar mucho de esto porque no hemos llegado ahí, pero en Lamentaciones, yo quiero que veas esto en capítulo 3. En capítulo 3, Jeremías, en el medio de su lamento sobre lo que él había visto en Jerusalén, en la destrucción y el cautiverio de Babilonia. Él había visto cosas horribles. Pero en el medio de esto es lo que él dijo en Lamentaciones 3, 21. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Y muchas veces hemos cantado la canción, grande es tu fidelidad. Pero ¿de dónde viene esa canción? Es del lamento de Jeremías aquí en el medio del cautiverio. Qué importante es aprender eso. Y tenemos visiones apocalípticas o apocalípticas visiones. Eso es como Daniel. Como Daniel cuando él está viendo, como el estatuto y Nabucodonosor y el fin con este gran roca que va a destruir los otros reinos. ¿Y qué significa eso? Esta gran roca es el reino de Cristo. Bueno, vamos a estudiar esto también y esa es parte de la forma literaria. Y mucho más. Yo creo que esa parte es muy importante. Escrito por una variedad de autores. Pero hay un autor divino, que es el Espíritu Santo. Esto es un misterio, como Dios hizo esto. Pero sabemos bíblicamente que el Espíritu Santo inspiró a diferentes hombres para escribir la Biblia usando su propia personalidad, su propia mente, pero a la misma vez el Espíritu Santo les preservó del error para que pudieran escribir las palabras de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Y sabemos eso porque tenemos un testimonio a eso en el Nuevo Testamento. En 2 de Timoteo, de nuevo, capítulo 3, tenemos esto. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Pero ¿cómo es inspirada por Dios? Y para saber eso necesitamos mirar a 2 de Pedro. 2 de Pedro 1. Entonces, si toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cómo es que es inspirada por Dios? Mira, 2 de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, y aquí es la parte importante, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, a la misma vez, el idioma original en griego aquí significa que cuando ellos pusieron el esfero al papel, a la hoja, ¿sí? Para escribir, en el mismo momento, ¡boom!, el Espíritu Santo les inspiró para escribir las palabras de Dios. Y eso es lo que tenemos en la Biblia. Mira, aquí
bajo esta parte escrito por una variedad de autores. En la Biblia tenemos casi 40 autores diferentes, 40 diferentes autores, y probablemente el primer libro que fue escrito no fue Génesis, pero era el libro de Job, y tenemos unas razones para pensar eso que vamos a hablar en las lecciones que siguen. Y bueno, el último libro que fue escrito era libros de Esdras y Nehemías para describir el regreso a Jerusalén, los viajes de regreso para construir el templo y los muros alrededor del templo y para reinstituir el reino de Dios ahí en Jerusalén después del cautiverio babilonio. Entonces, ¿cómo nos llegó el Antiguo Testamento? Coleccionados en un canon. Bueno, cuando estamos hablando de los libros canónicos, normalmente pensamos en tres criterios o tres requisitos para decidir cuáles libros iban a pertenecer en la Biblia. Depende en quién los escribió, ¿sí? En el autor, también en la audiencia y también en si los libros fueran aceptados como con una doctrina consistente en todas las iglesias. Entonces, lo que tenemos aquí es un libro que está probado por tiempo, que tiene un mensaje consistente. Tenemos consistencia en los autores y también en su conexión con Dios y la vida de Israel, o bueno, con la vida de Jesús, y también quién era la audiencia. Entonces, podemos hablar un poco más de eso, de ese proceso, y cómo los libros que tenemos ahora llegaron a ser parte de la Biblia, pero eso es el proceso canónico, que tiene tres requisitos generalmente hablando. Transmitidos por medio de escribas, La razón por la que tenemos la Biblia que tenemos hoy día es por causa de unas escribas que pasaron la Biblia a diferentes idiomas después de que la Biblia fue coleccionada. Entonces tenemos la Biblia en inglés o en español o en francés o en otros idiomas por causa de unos escribas fieles. Y debemos dar las gracias a ellos y a Dios primeramente por lo que ellos hicieron para darnos la Biblia que tenemos hoy. Y por eso no vamos a despreciar la Biblia. Vamos a dar el espacio primero a la Biblia en la iglesia para que podamos multiplicar esta palabra a múltiples generaciones para continuar la fidelidad que vemos en ellos, que nos han dado la Biblia hoy día. Entonces, esto es algo muy importante. Traducidos por medio de siervos. Y tenemos no solamente ya el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, pero también en griego, y eso se llama la Septuaginta, que literalmente significa 70 autores o 70 escribas que trabajaron para traducir el Antiguo Testamento de hebreo y arameo a griego. Y la razón por eso es que, cuando el gran Alejandro el Gran, cuando él vino para cambiar el imperio, cuando él derrotó el imperio de Persia, cuando él vino después de Babilonia, Persia y luego Grecia, él cambió el idioma de toda la región. Entonces habían judíos que realmente ni hablaron ni leyeron en hebreo ni arameo, y por eso necesitaban el Antiguo Testamento en griego para entender, porque eso fue el idioma del imperio, ¿sí? Entonces, por eso tenemos una traducción del Antiguo Testamento que está en griego, y el Nuevo Testamento, el idioma original es griego. Es por causa de eso. Entonces tenemos el Antiguo Testamento en griego, que se llama Septuaginta. Entonces, esta es la parte de un resumen, la parte literaria del Antiguo Testamento. Tenemos las formas ricas y tenemos diferentes formas literarias, tenemos los géneros, tenemos diferentes traducciones del Antiguo Testamento que tenemos hoy día por las escribas, tenemos la Septuaginta, pero todo esto
en todo eso podemos ver la fidelidad de Dios de darnos el Antiguo Testamento que tenemos hoy día, y tenemos que entender la parte literaria para interpretar cada género según su forma de hablar. Y eso es decir, yo no puedo interpretar profecía como narrativa. Yo tengo que usar una manera de interpretar que corresponde a esa forma de literatura. Entonces, vamos a hablar más de eso. Entonces, ahora, para dar un resumen de la historia del Antiguo Testamento, yo quiero que ustedes vean la próxima parte, que dice: ¿cuándo y cómo sucedieron los eventos del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento como historia. Y honestamente, esto va a ser una vista de 30,000 pies. Sí, porque hay mucho material aquí, y simplemente vamos a observar los movimientos grandes desde la creación hasta Malaquías y el fin del Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento contiene anécdotas auténticas de la historia real. Bueno, otra manera de decirlo es que tenemos cuentos reales de la historia real. No tenemos de nuevo un libro de ficción aquí, tenemos un libro real. Y tenemos lugares verídicos, personas verídicas y tiempo verídico. Tenemos, una historia real. Y lo básico de la historia del Antiguo Testamento es esto: en el principio, nada, luego algo. Yo creo que hay mucho debate sobre esto, ¿sí? Sobre cómo sucedió la creación, si hay un creador y todo eso, de los ateos y cómo ellos disputan todo esto, pero ¿sabes qué? Tenemos el relato fiel aquí, que nos dice que, nada y luego algo. Y Dios hizo eso por causa de hablar la palabra y crear. Y ahora la Biblia nos dice que Jesús con su palabra sostiene todas las cosas por la palabra de su verdad, y todo fue creado por medio de Él. Entonces, nada y luego algo. Creación, vida, criaturas y luego hombre, creado a la imagen de Dios. Y hemos hablado un poco de lo que es la imagen de Dios. Pero wow, qué privilegio es y qué responsabilidad es ser creado en la imagen de Dios, para ser el pináculo de su creación, para representarlo aquí en la tierra. Luego el jardín del Edén llega a ser el lugar de la caída del hombre. En Génesis 3 sabemos que, después de recibir la bendición de Dios y de vivir en su presencia, ellos desobedecieron a Dios, y por eso se cayeron y fueron echados del jardín. La humanidad se degenera durante muchas generaciones después, y podemos ver eso, por ejemplo, en Génesis 4, cuando Caín mató a Abel, o luego en Génesis 6, cuando Dios realmente lamentó de crear el hombre, porque todo intento, todo deseo de su corazón era malo desde su juventud. Entonces tenemos la degeneración durante muchas generaciones. Dios juzga al mundo con el diluvio en Génesis 6 a 9, mas salva a un hombre justo que es Noé y a su familia. Pero las generaciones después de Noé no se mejoran. Y vamos a hablar a lo largo en detalle de todo esto, pero esa es la cosa. Dios dio a Noé el mismo mandato que ya había dado a Adán, de multiplicar su gloria a todo el mundo, para crear más portadores de su imagen, para reflejar su gloria. Adán falló, y también Noé y sus descendientes también. La humanidad se revela en la Torre de Babel. El resultado es división y dispersión. Ellos hicieron exactamente lo contrario de lo que Dios había mandado en el jardín del Edén. Él dijo que Adán y Eva deben multiplicar su gloria a todo el mundo. Ahora tenemos todo el mundo que quiere juntarse para construir una torre de engrandecer su nombre y para alcanzar al cielo por sus propios medios. Y Dios tiene que bajarse para confundir las lenguas y para separar a todos.
un nuevo comienzo, tenemos la fidelidad de Dios hacia Abraham y su familia. Después de eso, Dios dice, ok, yo voy a escoger una familia dentro de todas las lenguas que están en el mundo ahora. Yo voy a escoger a Abraham y su familia, a través de ellos yo voy a crear el pueblo de Israel. Y tenemos el pacto abrahámico que habla de eso, que él iba a dar tierra y descendientes a Abraham. Y sabemos que eso no es físicamente, sino espiritualmente en Cristo. Pero vamos a hablar de todo eso. La prosperidad de Abraham se convierte en la esclavitud de Israel. Bueno, tú sabes lo que pasó después de Abraham. Tenemos Isaac y después tenemos Jacob y después tenemos José. Sabemos lo que pasó con los hermanos de José, cómo ellos lo vendieron y cómo él fue echado en la cárcel por causa del pecado de esa mujer de Potifar y luego tenemos José que está exaltado por interpretar un sueño al segundo lugar en Egipto, y al fin del libro de Génesis tenemos 70 personas de la familia de Jacob que están ahora en Egipto, y sabemos lo que pasó después. Murió ese faraón que conoció a José y luego otro llegó en poder y él no conoció a José ni su familia y él vio a Israel como una amenaza a su reino y por causa él les puso bajo la esclavitud. El éxodo, Moisés guía a Israel fuera de Egipto. Tenemos después de 400 años de esclavitud, pero en la vida de Moisés, él vivía 80 años antes de regresar a Egipto para guiar a los israelitas en el éxodo, donde ellos se escaparon de Egipto para entrar en la tierra prometida que él había prometido a Abraham. Dios le da a Israel la ley en Éxodo 20 y la ley separó a Israel de todas las naciones porque la ley fue la revelación del carácter de Dios y él quiso que ellos mostraran su carácter a todas las naciones. El pueblo judío entra en la tierra prometida donde por un tiempo están gobernados por jueces, pero sabemos lo que pasó. Moisés pecó y por eso no pudo guiar el pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida. Luego tenemos Josué, que es otro líder, pero bajo el liderazgo de Josué, ellos no obedecieron y por eso tenemos este ciclo que vemos en Jueces de pecado y luego castigo y luego clamaron a Dios y luego salvación y luego este ciclo. Porque tenemos una generación en Israel que no conoció al Señor ni lo que Él hizo por Israel, porque los padres no habían enseñado a sus niños sobre Dios. Con el tiempo un reino es establecido. Tú recuerdas en 1 Samuel 8 y 10 el pueblo pidió un rey. Ellos habían rechazado a Dios como su rey y ellos querían un rey humano para ser como las naciones. Eso es exactamente el opuesto del plan de Dios. Y tenemos un reino establecido conocido por el rey David. Tú recuerdas, el primer rey era Saúl y luego David. Y David era el rey más famoso en toda la historia de Israel. Y luego su hijo Salomón. Pero bajo Salomón el reino se dividió en dos. Salomón edifica el templo, lugar residente del arca del pacto y centro de adoración del pueblo judío. Tú recuerdas todo eso, que Salomón había cubierto el templo en oro y fue un templo increíble que todas las naciones querían llegar para ver y eso fue una gran atracción a Israel. Pero luego, ¿qué pasó? Después de la muerte de Salomón se divide el reino en Israel, el reino del norte, y Judá, reino del sur, y tenemos la idolatría que creció. La idolatría creció, bajo Salomón, pero también bajo los otros reyes. Solo 8 de 39 reyes en el norte y el sur eran justos en los ojos de Dios. Eso es lo que tenemos. Solo 8 de 39. Y no es tan difícil ver por qué Israel fue destruido. Asiria vino para destruir a Israel en 722 AC. Asiria se fue al reino del norte, ahí en Israel, especialmente a Samaria.
especialmente a Samaria. Y bueno, esto es importante porque tenemos el rey de Asiria. Él trajo mucha gente de otras naciones para vivir en Samaria y él quitó los judíos mejores, con más fuerza, los más jóvenes y los más fuertes para ir a Asiria y entrar en el reino de Asiria para ayudar ese país. Y lo que tenemos, lo que se quedó ahí en Samaria, en el reino del norte, tú tienes personas de otras naciones y los judíos, y ellos mezclaron, y por eso luego los judíos del sur miraron con desprecio, con odio a los samaritanos, porque pensaron que eran mestizos, porque se habían mezclado con personas de otras naciones. Entonces tenemos este cautiverio en 722 AC. Luego tenemos Babilonia, que destruye a Judá de 597 a 586 AC. Y bueno, yo mencionaba esto antes cuando estábamos hablando de Lamentaciones, porque Jeremías estaba viviendo este cautiverio y por 70 años se quedaron ahí en el cautiverio en Babilonia antes de que regresaron para construir el templo. Sobrevivientes llevados al exilio a Babilonia por los próximos, como yo dije, 70 años. Un remanente regresa a Jerusalén y reedifica el templo, pero Israel todavía anhela la gloria que conocía bajo el rey David. Por eso leemos, por ejemplo, en Esdras, cuando ellos habían construido el templo en Esdras 3, que algunos lloraban mientras otros se regocijaban. Entonces tenemos algunos diciendo, sí, tenemos el templo y podemos reinstituir los sacrificios y la adoración, pero a la misma vez otros que están anhelando la gloria que tenían bajo David y en el templo de Salomón. Así que el Antiguo Testamento llega a ser una historia sin fin. Después de Malaquías tenemos un periodo intertestamentario, lo que se llama, de 400 años de silencio de Dios. Y luego tenemos en Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne. Tenemos la última palabra de Dios en Cristo después de 400 años de silencio en que Israel anhelaba la palabra de Dios. En las próximas páginas tú tienes unos mapas que tal vez te ayudan de entender la geografía y los lugares de la historia del Antiguo Testamento y cómo Israel se movía del lugar en Edén hasta la tierra prometida, donde estaba Abraham, luego como esclavos en Egipto, luego regresaron a la tierra prometida, luego a Babilonia y luego regresaron a Jerusalén. Tú puedes ver todo esto en el mapa. Aquí en la página 4 tenemos, en la página 5 tenemos un resumen del Antiguo Testamento, y lo siento porque esto es en inglés. Pero bueno, no es tan difícil ver que tú tienes personas, eventos, periodos y eventos, culturas contemporáneas y los libros del Antiguo Testamento escritos que fueron escritos por las personas que están mencionadas ahí en la izquierda. Entonces, yo quiero que esto sirva para nosotros como un resumen de como 30,000 pies de la dimensión literaria y de la dimensión histórica del Antiguo Testamento. En la próxima sesión vamos a continuar de estudiar la historia por cada género, la ley, historia, poesía y profecía, y vamos a continuar mirando un bosquejo, un resumen de cada libro, de su contexto, autor, mensaje, y vamos a ver cada libro de esta manera, y luego vamos a mirar la teología que va a lo largo del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, y cómo tenemos una historia unida. Muchas gracias.